Arrancamos esta sesión y arrancamos esta, gracias Luz Marina, y arrancamos esta sesión con una frase de Bravo y Sánchez que me habla de el riesgo en forma general es una medida de variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento y la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso por la severidad del impacto o la magnitud del daño. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo auditar riesgos en las normas ISO. Cuando yo empiezo a pensar en cómo vamos a auditar riesgos, surgen diferentes miradas y espero que en esta masterclass, pues digamos que sí abarquen todas esas inquietudes que ustedes pueden tener en relación a un tal. Hola. Hola, Liz, Marit y Luz. Luis. Bueno, entonces vamos a abordar el masterclass con consideraciones desde la 9001-2015, digamos que es nuestra norma base que habla sobre los riesgos estratégicos de una compañía. Esa misma, digamos que ese mismo numeral lo comparten normas como la 14.001 y la 45.001, dada como la transversalidad que tiene gran parte de los numerales de la 9001 en las normas, evidentemente para que sean mucho más fácil implementadas e integradas en una organización. Entonces vamos a partir de qué entonces me pide la 9001 sobre la gestión del riesgo, sobre la identificación del riesgo en una compañía. Eso como digamos que como primer punto. Como segundo punto, vamos a mirar un poco de recomendaciones en torno a la norma 31.000, que es la norma de gestión del riesgo, porque yo no puedo auditar sin conocer entonces cómo se administra el riesgo en una organización. De hecho, creo que si podemos hablar de qué es un buen auditor, aparte de tener las competencias personales y los conocimientos, creo que es aquella persona que domina la norma, que comprende en todo su espectro cómo es lo que está auditando o qué es lo que está auditando. Creo que eso es el diferenciador para uno decir, es muy buen auditor, porque domina lo que verdaderamente está haciendo. Entonces hay que conocer la gestión del riesgo. Ahora escogí 31.000, primero porque es una norma ISO, porque el tema de gestión de riesgo se puede abarcar bajo diferentes frentes. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y adicionalmente, como tercer componente de esta masterclass, vamos a ver auditoría. Porque el riesgo se audita de un modo, digamos que especial en la auditoría. Todos los numerales de la norma tienen su especialidad, diría yo. Entonces voy a darles recomendaciones e inclusive traje preguntas que ustedes pueden hacer en el marco de una auditoría cuando están auditando una gestión del riesgo. También les voy a mostrar cómo hago yo la gestión del riesgo, la auditoría de la gestión de riesgo de las compañías y que pues de hecho actualmente estoy auditando una empresa y digamos que allí apliqué ciertas técnicas con muy buenos resultados. Entonces la vamos a mirar desde esos tres frentes. Primero, ¿qué me pide la norma en cuanto al tema de riesgos y oportunidades? Lo segundo, que entonces está dentro de la 31.000, algo muy rápido porque evidentemente tenemos pues 2 horas. Y finalmente, ¿cómo lo vamos a auditar? Creo que allí, digamos que se revisaría todo el espectro relacionado con la norma como tal. Ahora, vamos a empezar con la norma 9001. Y la norma 9001 en el capítulo 6, que es el capítulo que pertenece al planear, tiene, digamos que 2 numerales que lo componen, que es el 6.1 y el 6.1.2. Ahora, vamos a hablar con detenimiento porque allí está como la clave del tema de riesgos. Lo primero que les quiero decir es que cualquier pregunta que tengan es válida, por favor me la hacen. Y adicionalmente, Claudia Paola y Sandra Liliana, si pueden, porfa, silenciar, sería buenísimo. ¿Listo? Entonces,
denme un segundo, que es que acá no he podido silenciar y hay como una interferencia. Denme un segundo, no puedo silenciar. Bueno. Claudia Paola, si de pronto puedes silenciar que no puedo dar clase con el ruido. Bueno, entonces, la norma tiene el 6.1, que serían las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y el 6.1.2, que sería ya como el tratamiento. Ahora, importantísimo que digámoslo, cualquier pregunta que tengan, me la hagan, lo pueden escribir por el chat o simplemente me hablan por acá y no hay ningún problema. Entonces, primero, ¿qué me pide la norma 9001? Entonces, me pide que debo, al planificar mi sistema de gestión de calidad en este caso, pero aplica lo mismo para ambiental y para SST, la organización debe considerar, denme un segundo por favor. Entonces, al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar cuestiones referidas en el 4.1 y en el 4.2. ¿Qué es el 4.1 y es el 4.2? 4.1 es contexto de la organización, sea interno o externo, y 4.2 es partes interesadas. Ahora bien, ¿por qué la norma al mirar el capítulo y el numeral puntual de riesgos y oportunidades me dice que yo debo tener en cuenta el 4.1 que es contexto y el 4.2 que es partes interesadas? Lo vamos a ver, pero rápidamente. ¿Por qué? Porque el inicio de una gestión de riesgos parte del conocimiento profundo de una organización. Y cuando yo estoy hablando del conocimiento profundo, yo lo debo ver con un enfoque interno, lo que sucede dentro de la organización y sus variables, y externo, porque me puede impactar positivo o negativamente la organización como tal y evidentemente el cumplimiento de unos objetivos. Entonces, por eso la norma arranca diciendo, cuando usted planea hacer el sistema de gestión de la calidad o ambiental o SST, que es completamente igual porque estamos hablando de riesgos como organizacionales, debo considerar todo lo que tiene que ver con el análisis de contexto y con las necesidades y expectativas de partes interesadas. ¿Por qué? Porque ese es un buen preámbulo para poder identificar los riesgos en una organización. Lo vamos a ver, claro, me va a sacar y me va a generar información. El análisis de contexto. Hola Sandra Liliana. Pues no es material de la clase, pero no hay ningún problema. Hoy vamos a hablar de riesgos, pero no hay ningún problema. Las oportunidades vienen específicamente, o la norma los concibió así, a través de los riesgos de la organización. Es decir, que los riesgos, que es el efecto de la incertidumbre, puede tener un efecto negativo, que es el que estamos acostumbrados nosotros a tener. Siempre decimos, involucramos como riesgo con algo negativo. Y de hecho, cuando pasa algo o alguien se va a caer o algo, decimos, ay, qué peligro, ¿no? ¿Qué riesgo esto? Porque inmediatamente lo hacemos con algo negativo. Pero como el riesgo es el efecto de la incertidumbre, el riesgo también puede tener oportunidades. Es como cuando las organizaciones en la pandemia, muchas organizaciones cambiaron su core de negocio o se adaptaron a lo que estaba haciendo el mercado, lo que se necesitaba el mercado para sacar provecho de alguna manera de ese momento. Entonces, no sé si tú has escuchado que dice que hay gente que se dedica a llorar y otra a vender pañuelos. Esas son las oportunidades, es decir, los riesgos pueden generar efectos positivos o efectos negativos. Usualmente son más los efectos negativos que puede generar, pero un riesgo me puede generar una oportunidad en negocio, en tecnología, etcétera, ¿cierto? Y la mejora son todas las actividades que están recopiladas con esa palabra para hablar de acciones correctivas, acciones preventivas, innovación, acciones de mejora, reorganización, entre otras. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a implementar un sistema de gestión de riesgo, un sistema de gestión de la calidad,
en la planificación de cómo lo vamos a hacer, yo debo tener en cuenta primero el contexto de la organización y las partes interesadas. ¿Para qué? Porque de allí yo puedo determinar riesgos y oportunidades con el fin de ¿qué? De asegurar ese sistema de gestión para que pueda cumplir sus resultados. ¿Por qué están diciendo eso? Porque cuando yo identifico riesgos en los procesos, yo puedo mitigar, ¿sí?, que sucedan estos, que sería lo que me va a entorpecer el cumplimiento de los objetivos organizacionales y por lo tanto los objetivos de calidad. Cuando yo identifico riesgos, puedo aumentar los efectos deseables, claro, porque yo estoy conteniendo lo que negativo puede pasar, prevenir o reducir efectos no deseados y evidentemente yo estoy logrando la mejora. Esto está tal cual como aparece en la norma en el 6.1. Ahora, vamos a ver entonces qué nos dice el 6.1.2, que es específicamente qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que me dice es, cuando usted planee el sistema de gestión, tiene que tener en cuenta el contexto y la necesidad y expectativa de las partes interesadas para poder con eso sacar información o tener información para la primera parte del análisis de riesgos, que es la identificación. Ahora bien, en el 6.1.2 ya sí me dicen bien qué es lo que yo tengo que, digamos, que hacer. Entonces me dice, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la manera de, yo debo planificar las acciones para abordar los riesgos, ¿sí? Y la manera en que yo voy a integrar esas acciones al sistema de gestión de calidad y a sus procesos, es decir, que eso esté inmerso en los procesos y no como una isla sola por allá en una oficina, sino que el tema de riesgos y oportunidades está inmerso en las actividades cotidianas de cada uno de los procesos. Adicionalmente me dice que yo debo evaluar la eficacia de las acciones. Entonces, cuando estamos hablando de evaluar la eficacia de estas acciones, quiere decir que las acciones que yo voy a tomar para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de productos y servicios. ¿Y cómo me doy cuenta entonces yo del impacto potencial? Ah, claro, ahí entonces lo que me están diciendo o lo que está por allá como implícito, lo que está por allá implícito es que yo debo valorarlo, porque yo no puedo hablar de impacto sin valorarlo. ¿Cómo sé si es alto, mediano, bajo? Entonces, me están diciendo, valórelo para saber cuál es el impacto que tienen esos riesgos en la conformidad de productos y servicios. ¿Listo? Entonces, adicionalmente hay una nota, que ustedes saben que una nota es como una explicación del párrafo inmediatamente anterior. Entonces, cuando uno dice, nota 1, dice, las opciones para abordar riesgos pueden incluir evitar el riesgo, asumirlo, eliminar la fuente, cambiar de probabilidad o consecuencia, compartirlo y mantenerlo. Entonces, miren que está muy claro como cuáles son las opciones para abordar los riesgos en una organización. Y la nota 2 ya me está hablando es de oportunidades, pues que no es el objeto de esta charla, donde no me está diciendo cuáles son las oportunidades en una organización. Entonces vemos que si nosotros miramos desde el numeral de riesgos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Digamos que la norma me dice, identifique los riesgos, pondérelos, es decir, evalúe su impacto y genere acciones acorde a ese impacto. Entonces, miren, primero que ahí nos están diciendo que implemente un sistema de gestión de administración del riesgo. Ahí no están diciendo eso. Lo segundo es que perfectamente una organización podría identificar, evaluar y hacer acciones y listo, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros miramos en el mercado, ¿qué metodologías hay para hacer esos pasos tan sencillos y tan básicos que tiene este numeral? Pues hay diferentes opciones. Entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, la norma 31.000, que la vamos a ver acá en clase, es una norma para implementar un sistema de gestión de administración del riesgo. Es decir, va unos pasos, muchos pasos más allá de lo que me pide la norma ISO 9001, porque la 9001 y la 14 y la 45001 me están diciendo es, identifique,
valore y genere acciones. Y esas acciones deben ser coherentes con ese impacto. Claro, si yo digo que el impacto es alto, pues la acción tiene que ser igual de buena. ¿Listo? Entonces, la famosa ISO 31000 surge es porque primero es una norma ISO, es decir, es una norma que hace parte de la Organización Mundial ISO, al igual que la norma 9001, 14001 y 45001. Lo segundo es que es una norma que va mucho más allá de lo que me pide el numeral 61, es decir, que cuando yo la implemento voy sobrado en cumplimiento. También hay otro tipo de normativas para implementar un sistema de gestión de administración del riesgo. Y digamos que una que me gusta mucho es el que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública del DAFNE. Es una metodología, digámoslo colombiana, pero es una metodología basada evidentemente en la 31000, pero tiene otros componentes que me parece que hacen que sea muy sencilla y muy fácil. La anterior a la 31000 o digamos que la norma que antes se hablaba era la 5254, que es una norma ANSI, una norma australiana también muy parecida a la norma 31000. Obviamente todas estas que les he mencionado pues tienen sus diferencias. Ahora bien, ¿por qué es importante que yo primero, y como me lo especifica la norma, antes de iniciar la gestión del riesgo, conozca el análisis de contexto? Entonces, lo primero es que la gestión de riesgos corporativos a través de un sistema de gestión de riesgos es algo supremamente fundamental para poner en marcha las metas y los objetivos de una compañía. Entonces la norma ISO 9001, 14001 y 45001, lo que me están refiriendo es, antes de arrancar con eso, usted tiene que saber su empresa cómo está, ¿sí? Y ese cómo está es cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades. Metodologías para analizar el contexto, también hay muchísimas, como el PESTEL o el PESTEL, o la famosa FODA o DAFO, o también el mapa supersistema, o cualquier otra metodología. Ahora, traigo esta porque creo que es como la más universalmente conocida y también es muy sencilla de aplicar. Es muy conocida y es una herramienta eficaz para determinar la situación actual de una empresa y de cuáles son sus principales riesgos presentes y futuros. ¿Por qué presentes y futuros? Porque ustedes analizan y el DOFA o el FADO tiene un componente interno y un componente externo. Es decir, que ustedes pueden ver en la parte superior lo que sucede internamente en una organización, tanto positiva como negativa. Al interior positivo se llama fortaleza, al interior negativo se llama debilidad. Lo mismo sucede en la parte de abajo, en el cuadro verde con rojo, donde está lo positivo externo, se llamará una oportunidad, y lo negativo externo será una amenaza. Entonces, ¿qué me pide la norma 9001 en relación a el análisis del contexto, del entorno? Dice que yo debo determinar las cuestiones externas e internas. ¿Qué quiere decir las cuestiones? Las cuestiones, puntualmente, quiere decir que yo determine la situación externa e interna que es pertinente al propósito y dirección estratégica de la compañía y que me va a afectar o me va a potencializar también la capacidad para cumplir los objetivos estratégicos y del sistema de gestión. Ahora bien, hay diferentes notas y en la nota 1 me dice, incluya factores positivos y negativos. Por eso es que esta DOFA le gusta mucho a la gente, porque es una DOFA que da cumplimiento con lo que pide la norma. La norma que me dice, externo, que incluya cuestiones externas e internas, positivas y negativas. Y esto todo, pues lo tiene esta metodología. Ahora, los principales objetivos para aplicar una matriz DOFA o FADO en una organización son, primero, que realiza un diagnóstico general de cómo está la empresa.
en términos buenos y en términos malos, en términos al interior de la compañía, al exterior de la compañía. ¿Por qué es tan útil y es lo recomendado para empezar antes de iniciar con la gestión del riesgo? Porque es que mira que ahí te está diciendo de una vez cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Es decir, que de una vez casi que me está pasteleando cuáles podrían ser los riesgos actuales, es decir, las debilidades que yo tengo como organización, y cuáles podrían ser los riesgos futuros, las amenazas que tenga la organización. ¿Listo? Pero adicionalmente a eso, yo también podría decir que de la análisis DOFA podrían generarse muchos de los mitigadores que tienen los riesgos en una compañía a través de fortalezas, en que soy muy bueno al interior de la organización, y también potenciaría oportunidades al exterior de la organización, en que me puedo volver muy bueno. Esta DOFA, para que sea algo muy bien hecho, pues la información tiene que ser confiable y con argumentos para que se puedan tomar unas decisiones claras, incluyendo la prevención o la mitigación de los riesgos potenciales y reales en una empresa. Entonces, cuando yo estoy haciendo el análisis externo, ¿sí? Me sirve para identificar los factores externos claves de una empresa, como los relacionados con el tema del mercado, con el tema de la competencia, con el tema de los clientes, de las evoluciones tecnológicas, de las cuestiones macroeconómicas y todos los ítems o las variables que puedan impactar. Recuerden que impactar es positivo o negativo, impactar a mi empresa en el contexto externo de la organización. Ahora, la matriz FADO, pues como ustedes lo vieron en su parte de abajo, tiene esas variables. Así es, Víctor. Y no solamente nuevos proyectos, sino cualquier empresa debería tener esto para establecer como el análisis estratégico. Hay muchas metodologías, pero esto es lo más básico que todos deberíamos tener. ¿Listo? Entonces, cuando yo reviso esta matriz, ¿cierto? Ahí yo puedo detectar las amenazas que pueda tener la organización, y las amenazas son todo lo externo a la organización. Entonces, por ejemplo, todo el tema de COVID, pues evidentemente fue algo externo, nosotros no lo podíamos controlar y simplemente apareció, entonces es una amenaza. Cuando sale un competidor con un producto muy similar o un producto que pueda reemplazar el mío, es una amenaza. Cuando, por ejemplo, la velocidad de la tecnología que utiliza mi compañía cambia muy rápidamente y la competencia la está adquiriendo y yo no, es una amenaza. Cuando yo tengo fabricación nacional y de pronto traen del exterior productos muy similares o que puedan reemplazar a un bajo costo, es una amenaza para mi negocio, es todo lo que está por fuera de mi organización. Entonces, es importante que cuando yo realice ese análisis, pues ese resultado de lo que yo voy a considerar que son amenazas, que son oportunidades, que son debilidades y que son fortalezas, me va a servir ¿de qué? De insumo. ¿Para qué? Para la gestión del riesgo. Claro, porque si por ejemplo una amenaza, por ejemplo yo estoy en una empresa de comer, pues donde importo y exporto, ¿cierto? Que yo traigo, por ejemplo, materia prima de Estados Unidos, por ejemplo, y hago con esa materia prima mi producto. Entonces, una amenaza ahorita que el dólar está disparado es esa, la fluctuación que hay tan grande en el dólar. Es una amenaza porque yo no lo puedo controlar y es una variable externa a mi organización. Yo no lo puedo controlar. Es decir, que cuando yo esté analizando los riesgos financieros o los riesgos de mercado, si yo ya lo identifiqué como una amenaza, inmediatamente se convertiría en un riesgo para mi compañía, ¿cierto? Víctor, no te entiendo. Vamos a recapitular un poquito y me dices si quieres me escribes o puedes hablar.
Cuando yo voy a hacer el análisis de riesgos de una compañía, bajo la norma 31.000, las normas 9.001, 14.001 y 45.001 me dicen que empiece haciendo un análisis de contexto. Por eso es que estamos viendo este tema, porque este es como el primer paso para poder determinar los riesgos en una organización. Por esto es lo primero que se debe hacer. Es decir, que lo primero no es, probablemente mucha gente lo hará, que se sientan y dicen, bueno, ¿cuáles son los riesgos del área mercadeo? No, no, no. Primero hay que conocer la compañía y a través de una metodología de análisis y contexto yo puedo saber posiblemente cuáles serán esos riesgos. Perdón. Ahora bien, cuando yo estoy haciendo el análisis interno, es decir, fortalezas y debilidades, yo puedo analizar cuáles son, por ejemplo, las capacidades, los recursos con que cuenta mi empresa. ¿Para qué? Para explorar esas oportunidades y generar ventajas competitivas para mi organización. Las debilidades, por ejemplo, son los puntos débiles que pueden poner en peligro pues, los aspectos empresariales o el funcionamiento general de mi empresa o el cumplimiento de unos objetivos y unas metas. Es decir, que esas debilidades también se pueden convertir en riesgos para la organización. Entonces, miren que a través de un análisis de estos, gracias, mi amor. Sí, mi amor, cógela todo. Con gusto. Entonces, es decir, que cuando yo hago ese análisis de contexto, de allí me puedo nutrir y puedo conocer los diferentes riesgos que tiene mi organización. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo, pues lo fundamental es conocer la empresa. Y por eso es que la norma 9.001, 14.001 y 45.001 nos dice que el primer paso es hacer un análisis de contexto, porque nos está llamando y nos está diciendo, venga, conozca primero la empresa, porque si yo no la conozco, no voy a poder detectar los riesgos que haya en ella. ¿Listo? Ahora bien, acá les traigo ejemplos de fortalezas, ejemplos de debilidades, ¿sí? Ejemplos de oportunidades, ejemplos de amenazas, entre otros. Entonces, miren que si nos enfocamos en el tema de debilidades, bueno, lo que pasa es que ahí no necesariamente, Ligia, vas a hacer la priorización. Lo harías en la gestión de riesgos, ¿me hago entender? Ahora bien, uno pudiera calificar ese DOFA, pudiera calificar el impacto que tiene esa variable en la compañía y le puedes asignar una escala de 1, 3 y 5 y como lo hiciste por procesos, lo haces directamente con el líder del proceso y puedes esos que te dieron 5 llevarlos a tu matriz de riesgo, ¿cierto? Bueno, entonces, acá hay unos ejemplos de debilidades y aquí yo leyendo empiezo como a detectar posibles riesgos que se puedan presentar. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, salario bajo, nosotros tenemos un salario bajo, ¿qué riesgo se pudiera presentar allí? Probablemente una alta rotación de personal y probablemente se puede desencadenar una serie de cosas que me pueden afectar la compañía, es decir, que se me puede generar riesgos que me van a entorpecer el proceso productivo o el proceso de la compañía. El objetivo fundamental de realizar primero el análisis de contexto antes que la matriz de riesgos es poder conocer la compañía. Solo si la conozco muy bien puedo detectar cuáles son los riesgos que pueden ver impactada la organización y eso creo que es muy lógico de parte de la norma. Para poder que un análisis de contexto, en este caso esta metodología de OFA que fue la que traje porque me parece que es súper sencilla y súper conocida, Néstor, no sé la verdad, pero podemos preguntar por acá a alguna compañera del grupo élite que nos responda si va a ser compartida. Entonces, para poder verdaderamente que este análisis, digamos que sea efectivo, lo primero es que hay que hacer es realizar un análisis exhaustivo y evaluativo de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Muchas veces es decir, cuando yo estoy haciendo ese análisis de la empresa, somos como muy light, de pronto no nos ponemos de pronto una venda en los ojos, entonces nada, duro con el tema,
para que se muestre cuál es la realidad de manera cruda, obtener conclusiones que identifiquen riesgos concretos y objetivos, alinear esos riesgos con acciones, crear estrategias atractivas y realizables para potencializar esos puntos, entre otros muchos. Entonces, numeral 6.1 de la norma ISO 9001 nos dice que identifique los riesgos y ahí mismo nos está diciendo que antes de identificar los riesgos, vamos a pasar rápidamente a esa diapositiva para que recordemos, antes de hacer la gestión del riesgo usted tiene que tener en cuenta las cuestiones 4.1 y 4.2 y en el numeral 4.1 ¿qué me dice? Haga un análisis de contexto. ¿Y qué me dice en el 4.2? Dice identifique las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la matriz de riesgos, también tiene que ver los riesgos asociados a esas partes interesadas. Por ejemplo, un riesgo asociado a la parte interesada, gobierno, incumplimiento de un requisito legal. Un riesgo asociado a un proveedor, de acuerdo a los proveedores que ustedes tengan, pues puede haber demoras, incumplimiento, puede haber digamos que una mala calidad de efectos, una serie de ítems que no son de 100% control de la organización porque dependen también de otras partes interesadas. Entonces, para yo poder generar los riesgos o identificar los riesgos en una empresa, debo conocer muy bien la empresa, tanto externa como internamente, entonces por eso es que yo hago un análisis de contexto y debo conocer muy bien esas partes interesadas porque de ahí me voy a nutrir, porque la matriz de riesgos no solamente como de la empresa pequeñito, sino todo lo que tiene que ver con ese relacionamiento con las demás partes interesadas. Sí, no, Víctor, porque digamos, sí, en el sentido de que cuando yo voy a crear un negocio, obviamente debo conocer todo esto, no, porque las organizaciones que implementen sistemas de gestión como la 9001 deben tener esto. Así la empresa lleve 800 años de existencia, yo me meto a implementar un sistema de gestión como la 9001, la 14001, la 45001, debo cumplir estos numerales de la norma. Entonces sí, porque cuando yo estoy creando un negocio es muy importante todas estas cosas, evidentemente para generar el plan de negocios estratégicos, pero no porque no necesariamente para las empresas nuevas, sino cualquier organización, en este caso, que desee implementar algunas de estas normas internacionales, esto hace parte de los numerales y es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, lo debemos realizar. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de qué es lo que me pide entonces la norma ISO para el tema de gestión del riesgo. Y como habíamos hablado, para poder auditar cualquier numeral de la norma, es decir, no solo nos enfoquemos en el tema de riesgo, sino cualquier numeral de la norma, pues yo debo conocer, evidentemente, qué me pide la norma, qué me pide la norma. Denme un segundo, muchachos, que por acá me están hablando en el chat. Sí, la verdad es que se le cortó. Bueno, ¿qué me pide la norma para poder auditar como tal ese numeral? Listo, entonces ya vamos a recapitular y vamos a decir, listo, para poder identificar los riesgos en una organización, yo debo conocer todo el análisis de contexto y todo lo que tiene que ver, con las partes interesadas. Una vez yo conozca esto, ahora sí podemos hablar de la gestión del riesgo. Así es, Luz Marina, así es, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en dónde más? Porque miren, no sé si a ustedes les pasa que cuando uno está leyendo la norma, se enfoca en el numeral 6.1 y dice, sí, ahí está identificación de riesgos, está todo el tema de riesgos, pero mentira. Resulta que hay otros 3 numerales que me hablan de la gestión de riesgos en una organización. El segundo de ellos, digámoslo así, es el numeral 512, enfoque al cliente. Allí en el literal B, miren lo que dice, que no sé si de pronto ustedes lo habrán notado, pero también me dice muy claramente esto, la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso, porque es el capítulo 5,
donde se asegura que se determina y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, miren nuevamente que la norma en el 512 me está diciendo, ojo, hay que determinar, perdón, los riesgos y oportunidades. Y adicionalmente, cuando nosotros miramos el 913, que es todo lo que tiene que ver con indicadores, porque estamos en el capítulo 9, ¿se acuerdan de ese ciclo PHBA donde está dividida las normas? Bueno, el capítulo 9 hace alusión al análisis, la evaluación, los indicadores, las observaciones y demás, y allí en el literal E me está diciendo la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, que no necesariamente es que usted haga un indicador de la gestión de riesgo, pero que sí monitoree la eficacia de las acciones. Entonces, miren que no solamente nosotros como auditores nos debemos enfocar en el 6.1, porque es que el 6.1 es el numeral de riesgos, claro que sí, y es el numeral que más nos habla de riesgos, pero miren que hay otros 3 donde yo le debo dar continuidad como auditor al tema de riesgos. Y por último, tenemos el 9.3, revisión por la dirección, porque claro que sí, la gestión del riesgo y de oportunidad es una entrada para el informe de la revisión por la dirección en el literal E. Entonces, auditores, ya sabemos que cuando vamos a auditar la gestión del riesgo bajo la norma 9001, 14001 y 45001, nos debemos enfocar en cuáles numerales. Nos vamos a devolver aquí rápidamente para hacer un refresh. Y nos debemos enfocar en el 6.1, que es pues propiamente el de la gestión del riesgo. En el 6.1.2, que ya me habla de las acciones para abordar esos riesgos, es decir, los planes de acción. Pero también de alguna manera como tangencial hay que hacerlo en el 4.1 y en el 4.2, porque ya saben que un insumo para poder hacer la gestión del riesgo, la matriz que todos conocemos, es el 4.1 el análisis de contexto y es el 4.2 las partes interesadas. Auditores, cuando a ustedes les toque auditar la matriz de riesgo, siempre revisen primero el análisis de contexto y segundo, cuál es la identificación de partes interesadas, porque eso nos va a dar pistas de cuáles son los riesgos que debería contener esa matriz. Si yo llego de una a mirar la matriz sin conocer de pronto mucho esa empresa, pues yo voy a quedar supeditado a lo que las personas que realizaron la matriz pusieron allí. Pero si yo ya me dateo con el análisis de contexto interno y externo y me dateo de cuáles son las partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas, yo ya voy mucho más informado y yo ya puedo decir, bueno, aquí una parte interesada, hola Tatiana, aquí una parte interesada es, por ejemplo, nuevamente, el gobierno, porque es una empresa digamos, de algún sector muy específico que tiene mucha normativa. Entonces, en los riesgos, mínimo debe haber uno que hable sobre incumplimiento legal. Si me hago entender, entonces nosotros cómo vamos hilando y cómo es tan importante no llegar de un auditar la matriz, sino venga, yo me dateo de, nuevamente, contexto externo e interno y partes interesadas. Dime, señorita. El sector salud, por ejemplo, Ligia, sí. Buenas noches, ¿cómo Hola. estás, profe? Te quería preguntar, por ejemplo, pues inicialmente se hace como un diagnóstico de la implementación y de los riesgos que se deben asociar a la matriz. ¿Se debe revisar también ese diagnóstico Sí, o hacerle sí, como caso, también como para tener una visión de la empresa, o mejor no? totalmente. No, totalmente. El sector minero, literal, y ambiental y todos, ambiental y SST y calidad. Sí, me parece muy interesante lo que están diciendo porque no todas las organizaciones tienen ese diagnóstico. Entonces, para las que no tengan el diagnóstico, que no es obligatorio, nos dateamos de contexto interno y externo y partes interesadas. Y para las que tienen el diagnóstico, pues fabuloso, porque en el diagnóstico pues debe tener no solo esto, sino que además tiene otras muchas más cosas que puede identificar la compañía. Entonces, todo lo que pueda nutrir ese análisis de riesgos antes de ponernos a auditar la matriz, completamente vale. ¿Listo? Cualquier cosa me van diciendo por acá. Entonces ya vimos que no solamente es ir a auditar la matriz, que no estoy diciendo pues que ustedes van y la auditan nomás, pero creo que eso es lo más común. Va uno a auditar la gestión del riesgo y pues uno dice, muestra el procedimiento y muestra la matriz. Pero miren que también hay que mirar
que se hayan considerado riesgos y oportunidades para la capacidad de aumento de la satisfacción del cliente, si es el caso de que estás auditando de 9001, es decir, que la matriz de riesgos debe contener algo de este tema. Que adicionalmente yo debo tener un seguimiento de las acciones tomadas, es decir, de los planes de acción, y que podría ser muy chévere un indicador. Digo podría ser muy chévere porque no nos está diciendo haga un indicador, pero sí nos dice que mida la eficacia. Entonces, ahí lo deben tener en cuenta. Y adicionalmente, si tú le quieres hacer toda la trazabilidad, pues también entonces en la revisión por la dirección debe haber una entrada puntual del tema de riesgos. La entrada no es que digan, tenemos una gestión de riesgos y esta es la matriz. No, la entrada es que digan cuáles son los riesgos más altos, qué han hecho, cuál es el seguimiento, si de pronto tienen el nivel de riesgo, si de pronto tienen, por ejemplo, alguna otra medición, entonces que nos hablen un poquito. Entonces miren que no solamente es la matriz, ¿listo? Ahora, siguiendo esto desde el punto de vista 9001, 14001 y 45001. Ustedes ya saben que para la 45001 y la 14001 pues es completamente igual, porque aquí no estamos hablando ni de peligros ni riesgos ni de aspectos e impactos, que son otro tema completamente diferente. Aquí estamos hablando como de riesgos organizacionales. Ahora bien, hay muchas metodologías para poder analizar los riesgos en una organización. Yo les digo que pues los que yo ya les he dado clase, por aquí hay varios, que rico volverlos a ver. Me gusta mucho el DAF. Entonces pueden googlear y está la guía y la pueden descargar, es pública. Y es lo más coquito del mundo entero, pero no crean que es muy básica. No, lo que pasa es que está diseñada como para que tú vayas haciendo paso a paso con el ejemplo, cosa que no tiene la 31000, porque al ser una norma ISO que cualquier organización puede implementar, ella no pone ejemplos. En cambio, el DAF sí. Entonces, por ejemplo, te está diciendo, identifica el riesgo, y en la parte de abajo del párrafo pone el pedacito, la matriz de identificar el riesgo. Entonces, creo que es una manera didáctica y sencilla y me parece muy chévere. Obviamente, también me gusta mucho la 31000. Ahora bien, vamos a recordar un poco la primera versión de la 31000 o la versión 2011 más bien. Anteriormente la 31000, como ustedes lo ven, y hasta la figura es como cuadrada, era un poco más cuadriculada, si lo pudiéramos decir. Y la gestión del riesgo desde la 31000 la componen tres partes importantes. Entonces, de una vez les estoy diciendo, ojo, porque claro, como que llega uno a auditar la matriz, pero mire que no solo es la matriz, es una serie de componentes que van antes de la matriz. Quiero hacer un énfasis gigante porque la norma 9001, 14001 y 45001 no me pide que implemente la 31000. Entonces, tenemos que ser muy claros en esto, porque cuando uno audita, uno debe auditar basado en lo que pide la norma. ¿Y qué me pide la norma? Ya lo leímos: identificar los riesgos, ponderarlos para determinar su impacto y digamos que hacerle seguimiento a los planes de acción. Esas tres cositas. Pero ustedes saben que muchas organizaciones le dicen a uno, cuando uno está auditando la norma, yo la implementé bajo la 31000. Entonces yo les quiero contar qué es lo que trae la 31000, porque la 31000 no solamente es la matriz, tiene otros componentes. Ahora bien, profe, la empresa no tenía esos otros componentes. Eso no es una no conformidad. Recuerden que la norma 31000 no es una norma en la que uno se certifica, es una guía. Y como guía, pues yo estoy en libertad, digámoslo así, de implementar, en libertad de implementar pues las cuestiones que me parezcan que me generan más valor. Pero ¿por qué es importante, muchachos, que yo les cuente esto? Porque eso sí, para ustedes auditores, puede considerarse como una oportunidad de mejora para la organización. Entonces, ¿qué pasa cuando yo audito? Las empresas, muchas me dicen, ay, yo implementé la 31000. Cuando yo le voy a auditar el punto 61 de cualquiera de las normas mencionadas y les pregunto cómo identificaron riesgos, es usual que la persona del sistema de gestión me dice, mira, yo lo implementé con la 31000. No quiere decir que yo vengo con todo el rigor de la ley a generarle no conformidades porque aquí le faltó todo esto de la 31000. No, yo estoy atento a que cumpla lo mínimo de la norma 9001, 14001, 45001, lo que esté auditando,
Pero estas otras cosas que vamos a ver en clase, yo se las pongo de acuerdo a lo que consideren la organización como un aspecto a mejorar para fortalecer esa gestión del riesgo. ¿Listo? Ahora bien, ¿de qué está compuesta la gestión del riesgo en la 31.000? Entonces, esta es la figura de la composición de la norma como tal. Lo primero es que tiene unos principios, que no vayan a creer que eso es carreta, sino que tiene una lógica. Y eso está en todo, el capítulo 4 de la norma. Ahora bien, hay un marco de referencia, que quiere decir es como la base, el procedimiento que soporta la matriz. Entonces, ¿qué debe tener ese marco de referencia? O pongamos procedimiento. Y obviamente está la matriz, que esa toda la conocemos y la sabemos. Entonces, yo quiero mostrarles que no solamente es la matriz, porque uno llega de una a la matriz. Entonces, mire que tienen más componentes. Listo. Muchachos, ¿qué hora es? ¿Me pueden decir por acá que no alcanzo, no tengo reloj por acá para ir como contabilizando? 7:58. Listo, perfecto, gracias. Se me ha pasado así rapidísimo. Listo. Entonces, muchas gracias. ¿Cuáles son los principios, digámoslo así, que tiene la norma? Y están en toda la mitad. Y está que sea integrada. Es decir, que la gestión del riesgo no sea una actividad aislada. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es un documento por aparte y proceso, por eso precisamente casi todo lo hacemos a través de los procesos de la organización, porque debe estar inmerso ¿en qué? En las decisiones de los procesos. ¿Sí? No es una matriz estática que yo la hice para cumplir una norma, no, es algo que está, digamos que vivo y que está inmerso en cada uno de los procesos. Lo segundo es que es estructurada y exhaustiva, porque debe tener, pues digamos que una estructura lógica esa matriz, y exhaustiva es porque si yo le pongo esos riesgos muy light, pues light serán mis planes de acción. Adaptada. ¿Qué quiere decir eso? Si bien la norma nos da una guía de que identificar, analizar el riesgo, valorar los planes de acción, pues yo debo adaptarlo a lo que necesita mi organización. Y es por eso que yo siempre les digo a los estudiantes que porque la 31.000 no tiene análisis de la madurez de los controles, yo no se lo voy a poner, no, yo cojo mi matriz 31.000 y le abro unas columnas adicionales y le pongo mi madurez del negocio. Que en otra organización vi una idea muy buena y la pone allí, es decir, uno la adapta a las necesidades del negocio o a donde quiere ir el negocio. Inclusiva, porque no es una norma que la lidere una persona y es lo que diga esa persona la gestión del riesgo. No, es para todos los procesos, porque el que más conoce de gestión humana es el de gestión humana, y el que más conoce de compras es el de compras, y el que más conoce del área contable es el área contable, es decir, es inclusiva. Dinámica, porque no es una cosa que hiciste una vez y ya así quedó, es como cuando uno toma una foto, no, eso debe ir cambiando en el tiempo. Debe tener una información disponible, porque si la información no es veraz, no es verídica, si los controles que yo escribí ahí no son los reales, pues entonces eso no me va a servir. Factores humanos y culturales, es que el objetivo de esta norma es respetar esos factores, esas diferencias humanas y culturales en el término de los riesgos, y la mejora continua es, por eso es que está en forma circular. Esta es la versión 2011, que es este cuadrado, y la versión 2018, que es la que nos corresponde para este momento, pues es circular, porque quiere decir que hay un tema de mejora continua, como que indica movimiento. Entonces, mire qué tan importante uno como auditor conocer cuáles son los principios, porque si yo veo que la matriz de riesgos no la actualizan desde hace no sé cuánto, no es una matriz dinámica, es una matriz estática. Recomendación, entonces se debe actualizar, porque una de las recomendaciones de la ISO 31.000 es que sea dinámica por el entorno cambiante que tiene la organización, por ejemplo. Ahora vamos a ver el marco de referencia, es decir, que debe tener ese procedimiento, ese soporte, esas bases donde tú vas a hacer la matriz. Entonces, tiene diferentes etapas. Vamos a empezar con la del diseño. Muy fácil, porque uno dice, listo, mi matriz, pongamos, la voy a hacer en Excel. Ahorita hay muchos software buenísimos para hacer esto, pero digamos que tú dices, no, yo la voy a hacer en Excel. Entonces uno ya empieza a construirla normal, ¿cierto? Todo el diseño, ¿cómo lo vamos a hacer? Adicionalmente al diseño de cómo va a ser la estructura,
¿qué política de gestión de riesgo va a tener la organización? ¿Cuál va a ser el apetito del riesgo? ¿Cuáles son los límites permisibles en esa escala? Entonces me pueden decir, profe, no, todo lo que sea amarillo, naranja y rojo, si estamos hablando de un mapa de calor, para nosotros es riesgoso y le vamos a trabajar a eso. Otras organizaciones dicen, lo que sea rojo no más, por ahora lo que sea rojo, la naranja y el amarillo todavía no. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir? Entonces el diseño es las reglas de juego y la estructura de la matriz, el borrador, como el esqueleto de la matriz. Implementación, ¿cómo lo voy a implementar? Porque ya sabemos que debe ser inclusiva, entonces yo debo participar o hacer partícipes a los líderes de los procesos, entonces yo me voy a sentar con cada uno, vamos a hacer una reunión, ¿cómo voy a hacer esa implementación? Y más allá de eso es cómo, que ese es el desafío, porque aquí todos estamos en la capacidad de auditar, de hacer y de auditar una matriz de riesgos, pero el desafío es cómo involucro los riesgos al día a día de mi organización. Es decir, que yo estoy evaluando un proyecto en la organización, estoy en el área financiera o estoy en mercadeo o estoy en operaciones y cómo dentro de esa conversación que obviamente va a estar el tema presupuestal y el tema de mercadeo y qué es lo que vamos a hacer y vamos a hacer un nuevo producto, se incluye en esa conversación la gestión del riesgo. Ese es el éxito que debemos lograr a la hora de implementar un sistema de riesgos en una organización. Como en esa conversación gerencial, el gerente dice, venga, este proyecto está muy bueno y tenemos la plata, pero venga, ¿qué riesgos puede generar para nuestra empresa, para la reputación, para el goodwill, para etcétera? Valoración. Muy sencillo. ¿Cuál va a ser la escala con la que vas a valorar? En Google hay absolutamente de todo. Hay matrices 3x3, hay matrices 5x5, hay matrices por colores que ustedes mismos las ven, que es verde, amarillo, naranja, rojo, vino tinto, negro, en fin. ¿Cómo lo voy a valorar? 1, 3 y 5 o 10, 20, 30 o cómo va a ser esa valoración. Hay escalas muy completas que es 1, 2, 3, 4, 5, otras que son bajo, mediano, alto. Amor. Deme un segundo, por favor. Por acá, ¿quién levantó la mano? Buenas Hola. noches, don Elkin. Hola, Elkin. Profe, una preguntita. ¿Usted me puede regalar un breve ejemplo de allí cómo funcionan las matrices 2x3 o bueno, o de cualquier tipo? Sí, Y claro. las he visto, pero no tengo Pero ni idea de cómo funcionan. no te preocupes. Simplemente cuando uno Gracias. dice 3x3 o 5x5, refiere a la escala de valoración. 3x3 son esas que califican alto, mediano, bajo. 3 componentes de calificación. O 1, 2, 3, 3 componentes de calificación. O verde, naranja y rojo, 3 componentes de calificación. Esas son las 3x3. Es decir, que yo tengo 3 variables para calificar, sea la frecuencia donde sucede el riesgo o el impacto del riesgo en la organización. La 5x5, entonces es donde está bajo, medio bajo, moderado, que son 5 variables, o si lo vamos a hablar en números, entonces 1, 2, 3, 4, 5, o puede ser azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Se establece 3x3 o 5x5, ¿qué tantas variables vas a calificar? ¿Listo, Elkin? Muchas gracias. Mira que es una bobada, sino que Sí, uno... Sí, es simplemente, hay organizaciones que califican sus riesgos como alto, mediano y bajo. Y hay otras que se ponen que es que infrabajo, una serie, bueno, también, o sea, la idea es identificarlos y digamos que analizarlos y hacerle su plan de acción. Y mejora, claro, porque al igual que los principios, esto tiende a mejorar. Entonces uno empieza con una versión 1, pongámosle, de la matriz. Y uno dice, le voy a poner tal columna. Yo sé que a ustedes también ha pasado porque a mí me pasa. Le voy a poner tal cosa. Ay, no, esta columna, ¿para qué? Si yo ya la pregunté por allí, estoy repitiendo, entonces quitemos esto, pongamos esto. Entonces todo eso significa el marco de referencia, es decir, la base principal, ¿cierto? Para la gestión de riesgo, es ese proceso en donde va anclado. Ahora, ¿qué hacemos muchas personas?
llegamos y bajamos una matriz de Google o tenemos una matriz y de una le sé, no, venga, pero haga el procedimiento, cuál va a ser la política, cuál va a ser el apetito del riesgo, cómo lo vas a valorar bien, porque ahorita cuando veamos auditoría en contados minutos, les voy a contar cosas que me han pasado y que uno dice, ¿verdad? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Entonces, importante que nos tomemos el tiempo, digámoslo así, yo no estoy proyectando para que no vayan a estar pensando que estoy proyectando, que nos tomemos el tiempo para realizar un muy nutrido procedimiento donde tenga todas las variables en cuanto a la política, que no todas las organizaciones hacen una política de gestión del riesgo y que me parece muy interesante de una vez decir cuáles son las reglas del juego. Entonces, ya vimos principios, ya vimos marco de referencia, es decir, las bases, el procedimiento, ahora vamos a ver el proceso, ese que todos conocemos. ¿Y cuál es? Bueno, que hay que tener una evaluación del riesgo y que la evaluación del riesgo implica identificación, análisis, valoración y tratamiento, que es lo que van a ver en la línea central, pero que los riesgos se comunican y se hace un seguimiento y revisión y que adicionalmente, como lo ven en la base, pues se tienen que documentar. Adicionalmente, auditores, porque nosotros auditamos basado en la evidencia. Entonces, cuando uno dice, muéstreme cómo identifican los riesgos en la organización, pues debe haber algo tangible para auditar. Yo no puedo decir, sí, los riesgos son estos, estos y los otros, y no tener ningún documento que lo soporte. Vamos a hacerle un sub rápido a esta última etapa de la gestión del riesgo, que creo que es la más conocida. Comunicación y consulta, es decir, que yo en cada una de las etapas de la gestión del riesgo, yo debo comunicarle a la gente la política, el apetito del riesgo, cómo lo vamos a valorar, cómo le vamos a hacer seguimiento, si le vamos a poner un indicador, si vamos a tener un comité de riesgos, que me parece algo muy bueno y muy digamos que de mucho compromiso y de una manera muy fácil de gestionar los riesgos en la organización. Vamos a establecer un comité. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso están en comunicación y consulta. Alcance, contexto y criterio quiere decir que yo primero, recomendación de la 9001, 14001, 45001 y recomendación de la 31000. Arranque por un análisis de contexto para que les sea mucho más fácil identificar los riesgos. Alcance, ¿cuál va a ser la cobertura? Porque ustedes saben que hay empresas que tienen diferentes sedes, diferentes líneas de negocios, procesos, etcétera. Entonces, bueno, me cubre toda la empresa, solamente una parte, una línea de negocio, todas las sedes en Colombia, en el mundo, ¿qué? ¿Listo? Y el criterio es la metodología, en este caso la 31000. Ahora, cuando yo voy a hacer la matriz como tal, porque este es un masterclass de cómo auditarla, ojalá pronto haya una de cómo hacerlas, para que los que tengan dudas nos podamos volver a ver en este espacio. Pero entonces, cuando yo la voy a auditar, ¿cierto? Yo debo conocer que bajo la 31000 tiene 3 puntos fundamentales. La identificación del riesgo, que es decir, cuál es el riesgo, cuál es, de dónde se genera, cuál es la causa, cuál es la consecuencia. El análisis de riesgo, es decir, analizar como todas esas variables que pueda tener el riesgo bajo la calificación de impacto por frecuencia en la escala que ustedes hayan escogido. Importante que ustedes sepan que la 31000 no trae una escala, no te va a decir califique alto, mediano, bajo, 1, 2, 3 o 5 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, o califica azul, verde, amarillo, naranja, rojo, no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque es una guía que sirve de modelo para cualquier tipo de empresa. Entonces, esas escalas puedes encontrarlas en diferentes partes y aquí la más sencilla es, pues miren en Google que allí van a estar muchas referencias, digamos que eso ahí no va a encontrarse ningún lío en relación a esto. Y la valoración es el nivel de riesgo, es decir, de acuerdo a la escala que usted haya escogido, lo más usual es que multipliquen impacto por frecuencia. Entonces, impacto 2, pongámosle o medio, y frecuencia 1, es decir, bajo, 2 por 1, 2, y eso me da un nivel de riesgo y eso se llama la valoración. Una vez yo tenga esto, pues hago el tratamiento del riesgo, es decir, cuáles son las acciones con las que yo
voy a gestionar ese riesgo? Porque no tiene mucho sentido detectar que mi riesgo me dio alto y quedarme ahí. No, entonces, ¿yo qué voy a hacer para bajar? Esto, digamos que a grosso modo, porque me parece interesante que ustedes conozcan qué van a auditar. ¿Qué van a auditar? Porque entonces uno con qué propiedad va a hablarle a las personas y decirle esto no es así en la matriz. Ahora, el tratamiento del riesgo, hay muchas opciones desde la norma 9001, que acuérdense que está en la 612, y desde la 31000 traen exactamente las mismas. Preferiblemente evitar el riesgo, aceptarlo, si es un riesgo que es muy bajo, que no tiene impacto en la organización, eliminar la fuente del riesgo, modificar de pronto la probabilidad del riesgo, sus consecuencias, compartir lo que es un tema de contratos y seguros y retenerlo bajo una información de decisión informada. Quiere decir que yo acepto en caso de que se me materialice el riesgo, pero yo mismo, digamos que eso lo dejé informado en la organización y no pasa nada porque no tiene mayores impactos como tal. Ahora bien, este es el tratamiento del riesgo, es decir, los planes de acción que la gente utiliza o hace para poder hacer el tratamiento de los riesgos. Ahora, este preámbulo, que es un poco grande porque quiero que conozcan que habla de la 31000, porque la gente dice, yo tengo la 31000, yo lo hago con la 31000, y yo cuando les pregunto, muéstrame la política, no tienen política, o muéstrame cómo aplican los principios, ni idea cuáles son los principios. Entonces, recuerden que la 9000, la 14 y la 45001 no me pide sino 3 cosas: identificarla, valorarlos, o sea, saber cuál es el impacto y hacer unos planes de acción y hacerle seguimiento. Esas 3 cositas me están pidiendo. Si la empresa quiere implementar un sistema de gestión del riesgo con su totalidad, como es este caso la 31000, pues entonces yo en la auditoría debo indagar sobre diferentes cosas. Lo primero es que recordemos que el sistema de gestión de riesgos es una cultura, es decir, que debe estar inmerso en la estrategia del negocio. Por lo tanto, la compañía debe como mínimo tener una política, debe tener un análisis de contexto, es decir, un DOFA, un PESTEL, una Fuerzas de Porter, cualquiera de las metodologías, debe identificar el riesgo, evaluarlo y analizarlo, generar unos planes de acción y revisar que esos planes de acción sean eficaces. Ahora, importante que la organización tenga un enfoque claro y estructurado para poder identificar los riesgos. Entonces debe tener una metodología. Ah, profe, es que a mí me gusta meterle cositas de la GTC 45. Maravilloso. No hay ningún problema. Si a usted le sirve, está súper bien. Ahora, ¿qué vamos a preguntar? Lo primero que vamos a hacer a la hora de auditar un tema de gestión de riesgos, y aunque suene muy bobo, ¿están bien construidos los mapas de riesgos? ¿Por qué les digo yo? Porque me he encontrado en auditoría que muchas veces cuando los hacen en Excel, las fórmulas no les dan. O por ejemplo, se les fue y la fórmula está cogiendo una casilla que no tiene que coger, y al jalar la fórmula, se pierde algo y da raro. Es decir, la fórmula no es la adecuada. Entonces, empecemos por conocer que la formulación o condicionales que le pongan allí por colores sí sean coherentes. ¿Listo? Lo segundo, esa calificación es coherente. Entonces vamos a empezar a pedir el procedimiento. En el procedimiento debe saber si voy a calificar con bajo, mediano o alto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo voy a calificar? Y ustedes hacen el ejercicio completo, no coman cuento, y usted misma multiplique 2 por 3, 6, sí le dio 6, porque me ha pasado que ponen 2, me ponen impacto 2, frecuencia 3, es una multiplicación y me ponen 8. Y voy y miro y esa celda no está formulada, sino que lo pusieron a mano. Entonces son cosas muy tontas, pero digamos que eso puede generar que hayan errores en la metodología. Tercer punto que vamos a tener en cuenta en la auditoría, ese mapa de calor está bien diseñado. ¿Por qué? Porque cuando yo miro el mapa de calor, es decir, cuando me da, por ejemplo, de 1 a 10 pone verde, de 11 a 15 pone amarillo, de 16 a 22 pone naranjado y de superior a 22 pone vino tinto, por decir cualquier cosa. Que eso sí sea coherente, porque me pasó en una auditoría
que todo daba verde. Todo daba verde. Y yo decía, pero es imposible que todos los riesgos, además porque no es muy lógico, estén completamente al 100% controlados. Eso es imposible. Entonces yo miraba y resulta que ese mapa de calor tenía un lapso muy grande. Entonces decía, si de 1 a 17, si la calificación da entre 1 y 17 es verde y superior a 17 da cualquier otro color. Y cuando uno hacía la multiplicación daba hasta 19. Es decir, que solamente la probabilidad de ser superior abajo eran dos números, el 18 y el 19. Entonces miren que eso no es como muy coherente. Se encuentran todos los pasos de la metodología elegida. Se encuentra los que mínimamente me pide la norma auditar, la identificación, el análisis, la ponderación, se encuentran allí establecidos. Eso desde el punto de vista estructural. Ahora bien, vamos a mirar la documentación. Esa documentación está igual a la matriz, porque me ha pasado que tal vez la organización en sus inicios hizo la matriz con una metodología, cambió la metodología, hizo la matriz con la nueva metodología y se les olvidó actualizar el procedimiento. Entonces, que las dos conversen. Que si en el procedimiento me dicen que el impacto, por ejemplo, o la frecuencia se evalúa bajo, medio, alto, en la matriz, en la columna de frecuencia, esté bajo, medio y alto. No esté, por ejemplo, poco, mediano y mucho, porque entonces son variables diferentes. Miren que son cosas sencillas, pero son cosas en las que nos podemos equivocar. Ahora bien, en el procedimiento está establecido cuáles son los responsables o los niveles de aprobación para la implementación del sistema de gestión de riesgo, quiénes son los responsables de la gestión del riesgo. Y adicionalmente el programa o el procedimiento debe contener cuáles son los recursos que yo voy a emplear, cuál es el presupuesto, por ejemplo, que se asignó. Que no lo tengo en el procedimiento, pero lo que tengo en un presupuesto, está perfecto. Cómo es el cronograma de implementación o cuáles son los detalles para revisar, porque me dicen, reviso la matriz, pero no me le ponen frecuencia. ¿Con qué frecuencia la vas a revisar? Anual, cada 6 meses, constantemente, cada 3 meses, periódicamente. Entonces, importante establecer esa verificación como tal de cada uno de estos lineamientos en el procedimiento. Denme un segundo, por favor. Ahora bien, importante, los propietarios del riesgo, gracias mi amor, los propietarios del riesgo, es decir, los líderes de los procesos conocen los riesgos y les hago este zoom porque pasa que en las auditorías auditamos la persona del sistema de gestión. Eso es un error. No quiere decir que no la vayamos a auditar o no lo vayamos a auditar. Claro que lo vamos a auditar, pero ¿a quién se le preguntan los riesgos de gestión humana? A gestión humana. Entonces, cuando usted está auditando gestión humana y le está auditando todo lo que pide la norma, que las competencias, los perfiles de cargo, dentro de esa lista de chequeo ponga, cuénteme cómo identificó los riesgos en su proceso. Porque si se los preguntamos a la persona del líder del sistema de gestión, claro que ella lo sabe o él lo sabe. Lo importante aquí es el involucramiento que tengan los líderes de los procesos en la gestión del riesgo. Eso es supremamente importante en una auditoría. Entonces, ojo, la gestión del riesgo se le pregunta a los líderes del proceso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Una pregunta, María. Sí. La persona de calidad, digamos, está bien. El hecho de que la persona de calidad es una persona que puede ser como una especie de administrador o asesor dentro de la organización, digámoslo así, que Sí. sea quien conoce la metodología y está pendiente de que los procesos esté funcionando y todo, pero no la que los va a hacer. Eso es lo que tú dices más o menos. Exacto, exacto. Claro, uno administra, uno guía, uno asesora, uno es el que está pendiente, pero los riesgos
o el responsable o el propietario es cada uno de los líderes. Entonces en las auditorías cometemos el error de auditar la matriz de riesgos solo con la persona de calidad. Y eso está bien, porque eso hay que auditarlo, pero no sabemos entonces si los procesos conocen los riesgos, les está sirviendo para algo. ¿Qué están haciendo con esos riesgos? ¿Listo? Muchas gracias. Otra muy importante pregunta es, por ejemplo, si la organización ha seleccionado un líder para la gestión del riesgo. En muchas organizaciones es la persona de calidad, en otras organizaciones hay un puesto que es el director de riesgos o el administrador de riesgos. Es importante que cuando nosotros estemos en la auditoría, claro, nos relacionemos con esta persona, realicemos entrevistas, pero nuevamente les repito, por favor, cuando auditemos los procesos, a todos los procesos les vamos a preguntar el pedazo de gestión de riesgo, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si ese sistema de gestión de riesgos, si esos riesgos detectados los están controlando, los conocen, qué es lo que están haciendo. ¿Listo? Importante también que esté cuáles son las responsabilidades, cuál es la frecuencia en la revisión. Si la organización que estás auditando tiene un comité de riesgos maravilloso, entonces miremos cuáles son las responsabilidades del comité, cuándo se reúne, cómo es la dinámica de ese comité, guardan actas de las revisiones de la matriz de riesgos, etc. Otro punto importante. Otro punto súper importante es, denme un segundo por favor, otro punto súper importante es, ¿están claramente definidos los pasos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos en una organización? Esa matriz de riesgos refleja cada uno de esos pasos, porque muchas veces en el procedimiento dicen unas cosas y uno va y dice, y va y mira la matriz y es completamente diferente. Importante también que establezcan cuál es la frecuencia de la revisión de la matriz, porque esto no es una actividad estática. Evidentemente que ustedes revisen como primera medida el análisis de contexto y las partes interesadas para ir dateándose de cuáles son los posibles riesgos que se pueda presentar. Y ustedes van como haciendo ese análisis y cuando lo revisen verifiquen que lo que está en el análisis de contexto converse con la matriz de riesgos. Importante cómo se documenta o cómo se reporta los riesgos altos. Y allí hay algo muy importante. Hay organizaciones que dicen que los planes de acción se lo van a hacer solamente a los riesgos que fueron calificados en alto. En la norma no especifica que deba ser a alto, a mediano o a bajo. Eso es potestad de la organización. Pero ojo, si en su procedimiento dice que van a ser a los medianos y a los altos, entonces usted en la matriz de riesgos va a hacer una muestra y va a coger algunos medianos, algunos altos, va a mirar los planes de acción y le va a hacer seguimiento a esos planes de acción. Porque cuando estamos auditando, no sé por qué, nos enfocamos solamente a los altos y dejamos a los otros de lado. Entonces hay que tener muy claro en la organización a qué le van a generar plan de acción, si es a todos los riesgos, si es solo a los calificados en altos, si es a los medianos, si es a los bajos inclusive, y usted va a sacar una muestra de acuerdo a lo que menciona el procedimiento. Esto, importante, que analicemos con los procesos, con los líderes del proceso y le preguntemos cuáles son los riesgos que más impactan en su proceso, cuáles son los controles que tienen, han hecho controles adicionales, es decir, ya específicamente en los procesos como tal. Muy bien, otro tipo de preguntas que van como en torno a la efectividad. ¿Es efectivo el proceso de la evaluación de riesgo? Esto es una pregunta muy buena para que se la hagamos a la gerente o al gerente o a la persona de riesgos. ¿Qué tan efectivo es esa evaluación de riesgos? A ver cuál es la respuesta que ellos nos dicen. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces las organizaciones hacen la matriz por cumplir la norma y ya. Entonces, ¿eso para qué les está sirviendo verdaderamente? ¿Eso se les está impactando las decisiones? ¿Les está ayudando en algo? Entonces, importante, digamos que hacer ese tipo de pregunta. Otra que es recomendación de la norma
en cuanto al seguimiento de los planes de acción. La empresa incluye alguna métrica que ayude a la administración o al monitoreo, es decir, yo tengo indicadores, yo tengo seguimientos, yo tengo un monitoreo de los riesgos, ¿a través de qué los hago? Hay empresas que les montan inclusive indicadores a la gestión del riesgo, otras no, pero lo hacen a través de los planes de acción. Ahora bien, proveer evidencia que se identifican y se analizan los riesgos, la divulgación de la base de incidentes para el conocimiento de toda la organización, es decir, la organización, digamos que tiene una serie de riesgos que se identificaron y que probablemente se materializaron, es decir, como una especie de lecciones aprendidas. Entonces, eso se hace divulgación en la organización. Se puede evidenciar que se le han comunicado los riesgos a las personas, se puede identificar cuando se le materializan los riesgos a las organizaciones, que se hace la difusión, y no estoy diciendo a todo el mundo, sino a las personas pertinentes se le hace una difusión, que esto se materializó, que estos fueron los planes de acción. Entonces, revise muy bien eso. Ahora, verificar la adopción de medidas correctivas. Cuando un riesgo se materializa, se debe generar un plan de acción, se debe verificar si es que fallaron los controles, qué fue lo que pasó. Entonces, mirar puntualmente cuáles son las medidas correctivas que hizo la organización. Ahora bien, no se materializó un riesgo, pero detectamos que los controles no son los mejores, son bajos. Entonces, vamos a evidenciar cuáles son esos nuevos controles para fortalecer, es decir, medidas de acción preventivas. Importante que nosotros como auditores no perdamos de vista que la gestión de riesgo debe ser parte de la toma de decisiones de una organización. Y es por eso que esta pregunta la cruzo con la primera de la parte de arriba de la presentación, y es decir, ¿esa gestión del riesgo me está sirviendo para algo en la organización? ¿Estoy llevando la gestión de riesgo a la toma de decisiones o es solamente un archivo por allá como cualquier otro archivo del sistema de gestión? Importante que nosotros analicemos con esa lupa. Más preguntas para dejarles bastantes inquietudes en el tema de la gestión del riesgo. ¿Es efectivo la información del sistema de gestión de riesgo para monitorear? Porque pasa que hacen el análisis de riesgo puro o el riesgo inherente, posteriormente analizan con los controles que tiene la organización, es decir, que me dan riesgo residual, y dicen cuáles son los controles y se queda ahí la matriz, o sea, hasta ahí llegó la matriz. No monitorean los riesgos cada año, cada 6 meses. Entonces recuerden que la auditoría ustedes deben evidenciar cuándo es que se hace la revisión de la matriz, porque es imposible que no cambie nada. O sea, yo no puedo creer que la misma del 2020 sea la misma del 2021 y sea la misma del 2022. ¿Por qué? Porque recuerden que el insumo para la gestión de riesgo es el análisis de contexto, y el análisis de contexto pues me va a variar constantemente, pues no puedo decir que diario, pero sí me va a variar mucho, al menos una vez al año. Entonces es imposible que la matriz sea completamente igual. Ahora, yo en auditoría siempre pregunto, ¿qué diferencias guarda este resultado matriz con la del año pasado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué cambió? Porque probablemente me pueden estar mostrando la misma. Entonces, ojo con eso. Ahora, estas otras series de preguntas se las dejo aquí, que es la efectividad de los controles. Muchas veces no. Hay matrices que son de papel. Entonces, ponen una cantidad de controles, porque creen que el auditor no va a evaluar los controles. Y una buena auditoría basada en la gestión de riesgo es ir a evidenciar los controles. Eso nos garantiza una trazabilidad completa, una trazabilidad, no sé, Octavio, una trazabilidad completa a todo el tema de gestión de riesgo. Entonces, ¿yo qué voy a evidenciar? Y eso lo vamos a ver en esta diapositiva que sigue. Yo voy a verificar la clasificación del riesgo inherente con la clasificación del riesgo residual. Es decir, en el riesgo inherente me dio alto, que es el riesgo propio de la actividad, o sea, el riesgo sin el control, me dio alto. Y voy y miro en el riesgo residual ese mismo riesgo, cómo lo calificaron. Ah, que les dio bajo, que les dio medio. Entonces, yo debo revisar
¿por qué calificaron más bajo? Es decir, que debe tener unos controles lo suficientemente fuertes en la organización que de alto me pasó a bajo. ¿Cuáles son esos controles? ¿Listo? Ahora, ¿yo qué hago en auditoría? Yo hago un muestreo, pero primero me leo el procedimiento, porque uno dice, tengo la 31.000, pero ustedes van a ver que es muy a interpretación de las compañías. Entonces, yo me leo muy bien el procedimiento, tomo mis notas en la lista de chequeo, escojo unos 4 o 5 riesgos, no solamente los altos, escojo entre medianos y altos y uno que otro bajo, y hago todo el análisis, desde el riesgo inherente, el riesgo puro, antes del control, miro cuánto dio impacto por frecuencia, pongámosle que dio alto 15, y después voy y califico, voy y miro la calificación que le dieron con el riesgo residual, que me dio, por ejemplo, 8, bajó el riesgo, es decir, que de rojo pasó a amarillo, pongamos. Para poder que suceda eso, tiene que ser que hay unos controles en la organización que me permiten disminuir el impacto o la frecuencia, por ejemplo, de los riesgos, de ese riesgo en la organización, es decir, que hay unos mitigadores. Y cuando yo bajo de un puro a un residual, ¿sí? La calificación, en este caso, de 15 me bajó a 8, yo como auditor me debo enfocar en ¿por qué bajó? Y lo usual es que la organización diga, es que tenemos unos controles para eso. Entonces, no se queden solo con lo que dice la matriz, sino que verifiquen los controles. Entonces, aquí dice, no sé, tal control. Entonces, verifiquen ese control. Por ejemplo, no, es que en gestión humana, estamos auditando gestión humana, es este riesgo y para este riesgo tenemos una prueba de polígrafo. Entonces, de 15 me bajó a 8. Entonces ustedes cojan una persona aleatoriamente, me muestra la prueba de polígrafo, me muestra los resultados de la prueba de polígrafo. No, es que aquí no hacemos polígrafo. Pero ¿cómo así? En la matriz de riesgos dice que hacían. A eso me refiero. Entonces no se contenten con que, sí, de 15 pasó a 8, listo, súper bien. No, venga, entonces aleatoriamente busquemos algunos controles que sean fácilmente evidenciados. Otra recomendación muy grande es el riesgo residual. Una vez yo implemente los controles, hay un riesgo que queda remanente, digámoslo así. Y en este caso, el ejemplo que les digo que de 15 pasó a 8, ese sería mi riesgo residual después de los controles. Y ustedes deben analizar la realidad de esa organización. La realidad de esa organización. Porque muchas veces cuando uno va y mira el riesgo residual, todo está en verde, todo es perfecto, nada le impactó. Pero entonces usted más adelante mira y la organización tiene quejas y reclamos, la organización tiene, por ejemplo, fallas en calidad, la organización tiene problemas de garantías y una serie de elementos que no conversan con esa perfección de la matriz de riesgos. Entonces, en los riesgos que sean fácilmente identificables, por ejemplo, un riesgo que se llama incumplimiento de requisito legal, ¿cierto? Y entonces dice, bajo, aquí todo cumplimos. Entonces miren y crúcenlo con la matriz de requisitos legales. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? Porque no es coherente que por allá en la matriz de requisitos legales hayan temas que les falta, que no estén cumpliendo, o que por ejemplo ustedes tengan la oportunidad de conocer que de pronto hay una demanda para la organización en incumplimientos, digamos, de gestión humana o de sistema de gestión de lavado de activos, y yo por este lado con mis riesgos digo que perfecto y que verde, y que todo está en verde, y por acá en la realidad eso no es así. Entonces, eso es, digamos que, un ítem importante, que cuando uno está auditando una compañía, vayan hilando. Hay quejas en el producto, ¿cierto? Hay quejas en el producto y tenemos 5 quejas y una demanda. Entonces, en la matriz de riesgos, va usted y mire, dice un riesgo, posibilidad de quejas y reclamos, y usted va y mira, bajo, y tienen 5. Entonces, no está conversando la matriz de riesgos con la realidad. Por eso la matriz de riesgos es algo que mínimamente se debe actualizar cada 6 meses, cada año. Yo lo audito, yo lo reviso constantemente, ¿cierto?
pero digamos que lo usual o la recomendación es que mínimamente sea cada 6 meses una revisión de esa matriz de riesgos en la compañía. María, tengo digamos, no sé si es un aporte o es una, una duda que tengo. Lo que pasa es Dime. que, de acuerdo a lo que estás contando ahorita, a mí, digamos, yo estoy ahorita conviviendo, digámoslo así, con una metodología donde, porque es que lo que hemos notado en la empresa es, o en las empresas es que ponen los controles, lo que estabas diciendo, o sea, ponen los controles, pero a veces no los ponen todos. O sea, por ejemplo, ponen, tenemos esto, y sobre todo ponen mucho control preventivo y no contramedidas hacia el impacto. Entonces, Así es. obviamente en prevención están súper bien, pero cuando uno va a coger el impacto no tienen nada, no tienen una póliza, sí, no tienen nada como o muy bajito, muy deficiente hacia el impacto. Así es. Entonces, de O un plan pronto de por eso es que da contingencia. tan, sí, o sea, perdona, de pronto es que da así tan verde, o sea, porque de pronto también se obvian cosas en la matriz, o sea, y las que logran detectar están bien, digámoslo así, pero como dejé por fuera cosas, entonces por eso el riesgo se me queda así. Entonces, una de las, digamos, metodologías que hemos tomado es separar las causas con sus controles y separar los impactos con sus contramedidas para que uno no obvie eso, porque a veces pasa que el riesgo queda así verdecito, es por eso, porque no tiene en cuenta esos temas. Excelente, Sandra, y una muy buena medida. ¿Qué es lo que ella nos está diciendo? Cuando uno hace el análisis de cuáles son el origen de los riesgos o las causas, entonces uno pone varias, pero primero no las pone todas. Y segundo, cuando uno hace los planes de acción, yo no sé por qué solamente le apunta a una causa, no a todas las posibles. Y también comete el error de que todo lo pone en la misma, como en la misma fila. Entonces, cuando uno va y califica, pues digamos que califica de acuerdo a ese control y las otras causas o los otros controles están como camuflados y no, que es lo que se está diciendo, y no me permite verdaderamente mirar cada una de las causas, cada una de las controles, y me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, que las personas se enfocan en controles preventivos, pero no en controles reactivos o en planes de contingencia para mitigar el posible impacto. Bueno, muy bien. Ahora, adicionalmente a lo que yo les estoy contando, que hagamos una trazabilidad y que seamos coherentes. De hecho, hace poco me pasó en una auditoría puntual donde estábamos analizando la matriz de riesgos y me decían, no, todo está súper bien en el riesgo residual, pero después al preguntarle, el riesgo era un tema de desempeño de proveedores, ineficiente desempeño del proveedor, ¿cierto? Y el ineficiente desempeño del proveedor estaban en bajo, es decir, que todos los proveedores estaban súper bien y que por eso ese riesgo era bajito. Y casualmente cuando estaba preguntándole el 8.4, que es el numeral de precisamente todo el tema de proveedores, pedí la evaluación de los proveedores y había gente con 0. Proveedores con 0, nunca en mi vida había visto un proveedor con 0, no, que súper mal, era un tema logístico que nos fue súper mal en las entregas, que se perdieron unas cosas, que se embolató eso, que llegó tarde. Entonces yo le preguntaba a la persona del área logística, pero en la matriz de riesgos me dijiste que todo estaba verde, que todo está súper bien. ¿Qué pasó ahí? Al igual que en seguridad y salud en el trabajo, donde hay un accidente laboral, uno inmediatamente va a la matriz de peligros y riesgos y vuelve y evalúa, porque yo no puedo decir que no me ha pasado el riesgo cuando sí se me materializó. En el ejemplo que yo les estoy diciendo, si hubo proveedores ineficientes o ineficaces, entonces yo no puedo seguir diciendo o calificando en bajo algo que ya se me materializó y que evidentemente bajita la mano tiene que estar en medio, pero no puede estar en bajo, bajo cuando yo pido la evaluación y todo el mundo está súper bien. Entonces, a eso es que quiero que ustedes lleguen y analicen y digan, no solamente, pues digámoslo en paisa, coman cuento de que la matriz de riesgos, sino que ustedes vayan mucho más allá e identifiquen o digamos que entrelacen unos temas con los otros. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, cuando estoy auditando la matriz de riesgos en el tema de operaciones o de manufactura, verifico riesgos relacionados a garantías,
a fallas de equipos, a, por ejemplo, a quejas y reclamos, a defectos de calidad, porque si me están diciendo que todo está súper bien y resulta que yo identifico a través de las garantías, a través de quejas y reclamos, a través de paros en fallas, a través de problemas, que los tienen y que esto me está diciendo que está abajo, no está conversando la realidad con la matriz. Y eso es lo que pasa. La gente, he detectado que le da temor poner un rojo o un vino tinto o un anaranjado en un riesgo residual, porque consideran que el auditor va a ir a auditarles que todo esté en verde. En ninguna parte de la norma dice que eso debe ser así. Entonces, vamos a empezar a cambiar la mentalidad porque eso en ninguna parte está. Si ustedes miran la norma 9001, la 14001, la 45001, en cuanto a los riesgos empresariales, porque no estamos hablando de peligros y riesgos ni aspectos impactos, estamos hablando de riesgos empresariales. En ninguna parte del numeral dice, todo lo tenés que tener perfecto, lo tenés que tener en verde. Ahora, ¿qué sí me pide? Que identifique los riesgos, que los valore. Ah, me dio vino tinto, pues maravilloso, porque entonces hay muchas cosas que hacer, como controles, ¿sí? Preventivos, detectivos, controles, planes de contingencia, puedo hacer simulacros para que no me llegue a pasar eso, o sea, tengo muchas cosas para hacer, pero no pretender que me salga verde para que el auditor vea que todo está así, verde, 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 y entonces yo diga, ah, no, están todos súper bien, y sigamos con el siguiente numeral. Hay que hilar a fondo y revisar que el riesgo residual sí sea coherente con la realidad de la organización. Entonces, si yo veo que se me materializó un riesgo, yo tengo que venir a la matriz y cambiarle la valoración. Es imposible yo decir que estoy perfecto cuando la realidad me muestra que no estoy perfecto. Ahora bien, yo vengo y evalúo que no estoy tan perfecto, pero genero planes de acción para corregir, para mitigar. Me hago entender, no solamente es decir, ay, venga, yo cambio digamos que la calificación, sino que venga, yo cambio y hago unos ajustes, porque ¿qué será? ¿Falló mi control? ¿El control no es suficiente? O muchas veces pasa que ese riesgo yo no lo tenía identificado. Por acá levantó la mano un compañero. Wilder, creo. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a, digamos, al tema de los colores y eso, bueno, si hay algo que uno, pues, o sea, si yo administro mi sistema de gestión y yo veo que algo me da rojo, pues normalmente, ¿no? De acuerdo también a algunas metodologías, lo que tiende a pasar es que si es rojo, pues es como que, mire, ni siquiera opere, o sea, aplique el control antes de cualquier cosa. Entonces, en la auditoría, pues también sería muy extraño que como auditores encontremos una matriz donde haya un rojo, porque uno debería preguntar, venga, si está este rojo aquí, entonces, ¿ustedes qué están ejecutando que está relacionado con el rojo? No, que nosotros trabajamos esto, pues, bueno, ¿y cómo trabajan si es que está en rojo? O sea, la idea es que si está en rojo es porque es el máximo nivel de riesgo, entonces, ¿cómo lo hacen? O sea, caminar sobre el filo del cuchillo ahí todo, entonces el tema es que finalmente puede que no se vean esos rojos en las matrices, es por esa razón, pero tú tienes, o sea, lo que dices es perfecto, o sea, igual hay que trabajarle muchísimo, hay que dejar todos los planes, por lo menos para que esos rojos bajen a naranja. Pero también hay riesgos que permanecen en rojo, no por falta de controles, sino por el impacto que tiene en caso de materializarse. Recuerda que cuando uno califica el riesgo residual, es frecuencia por impacto. Entonces, muchas veces los controles están dados usualmente o por la frecuencia para la disminución de las veces que pueda suceder o por el impacto en la organización. Entonces, uno tiene unos controles, pero vas a ver que cualquier metodología te va a decir no hay ningún control que te garantice el 100% de la matriz. Obvio, no vamos a dejar todo en vino tinto porque lo que dices tú, ajá, entonces, ¿qué están haciendo acá? Pero también sospecho cuando todo parece un pasto y todo es verde y todo es perfecto y voy y pregunto casi reclamos y hay 50. Y voy y pregunto y garantías y todas efectivas. Y voy y pregunto de efectos de calidad y hay una cantidad. Entonces no conversa una cosa con la otra. ¿Me hago entender? Opiniones. Sí, señora, muy claro. Listo. Opiniones. Cosas que les hayan pasado a ustedes en auditoría. A mí me han pasado muchas cosas. Yo no sé si es que cuando yo audito, Murphy está conmigo,
pero me ha pasado hasta que yo reviso matrices y, por ejemplo, estoy auditando X empresa y por allá en la matriz dices que Avianca no sé qué, es decir, la bajaron de internet, cosas de esas también me han pasado en las auditorías de gestión del riesgo. Ahora bien, ya sabemos entonces que hay varias cosas que analizar, cosas tan bobitas que uno dice qué bobada, pero ya créame que hay veces la gente en el condicional se equivoca, en una fórmula sencilla de sí enlazado en Excel, en las funciones se equivocan, y las auditorías son para eso, para fortalecer las cosas, y muchas veces uno como dueño de los riesgos no se da cuenta porque se lo vuelve paisaje, y precisamente por eso es una auditoría. Entonces, lo primero es partir de lo básico, el procedimiento que lo contiene, las responsabilidades, partir de lo básico. Si es que estás en un Excel, es más difícil en un tema de software, pero si estás en un Excel, que sea coherente las fórmulas. Me ha pasado que hay veces por jalar una columna multiplican una cosa que no tiene que ir por allí. Entonces, una vez pasado lo obvio y lo más básico, empezar a conversar en cuáles son los riesgos identificados. Ahora, también es importante que nosotros comparemos la caracterización del proceso con los riesgos. ¿Por qué? Porque la caracterización me va a decir todas las actividades, y se supone que si yo estoy identificando los riesgos en un proceso, pues debe ser de todas las actividades, o por lo menos las de mayor impacto. Muchas veces vemos que las matrices, sobre todo eso me pasa cuando hay un proceso y ponen 2 o 3 riesgos, y me parece curioso que un proceso en una organización solo tenga 2 o 3 riesgos. Tampoco estoy esperando 50, pero sí es un poco raro. Entonces ahí yo pido la caracterización para comparar los procesos, las entradas y las salidas, las actividades contra los riesgos, porque debería esto como encajar en cada una de las actividades. Cuando veo poca incidencia de los riesgos, pues veo, ¿será que no tuvieron en cuenta todas las actividades del proceso? Y empiezo a comparar el proceso de la caracterización contra la identificación de los riesgos. Otra cosa también que hago es verificar la lógica de cuando pasaron de inherente a residual, porque muchas veces, y me ha pasado, lo bajan como para corroborar de que aquí me dio amarillo y por acá lo bajo a verde. Y voy y miro el control, o no está implementado, o no existe, o lo pusieron, pero simplemente lo bajaron por bajar. Entonces, revisar esa calificación. Revisar el riesgo residual en cuanto a la realidad de la organización. Por eso yo verifico la matriz de riesgos muy al final de la auditoría. No arranco por allí, yo arranco por gerencia y me voy en otro orden, porque yo quiero datearme de todo lo que está pasando en la compañía, si hay quejas, si hay reclamos, si hay problemas, porque eso lo debe reflejar la matriz y sus controles. ¿Listo? Entonces no lo pongo de primero en el programa de auditoría. Ahora, hay que analizar. ¿Qué vamos a analizar? Hay un tipo de auditoría que se basa en el análisis de los controles propiamente y en la madurez de los controles. Es una metodología que me gusta mucho y que nuevamente se las recomiendo una cantidad, y lo van a encontrar en varias metodologías. Esta que yo les traigo aquí es la del DAF, la del Departamento de la Función Pública, donde se califica el control. Es decir, aparte de lo lógico que acabamos de ver, de la estructura, de que las fórmulas estén bien, de que sea coherente el inherente con el residual, que refleje la realidad de una compañía, porque yo no puedo decir que estoy súper bien cuando hay una serie de cosas que no están súper bien, sino que también revisa el control y lo califica en 5 estadios, de 0 a 5. 0, no existe el control. El 1 es inicial, está empezando. El 2 está el control, la gente lo conoce, pero no está muy bien documentado. El 3 existe, está documentado y está bien definido. El 4 existe, está definido, está documentado, es administrado y le pusieron inclusive un seguimiento o una medición. Y el 5 tiene que ver con un programa, un software, una tecnología, es decir, que no tiene mucho control humano de forma inherente. Esto es una forma que me parece muy buena para revisar la madurez de los controles y de alguna manera ponderarlo. Entonces, cuando yo estoy haciendo auditorías de riesgos,
específicamente, al final en el informe les pongo una calificación de la madurez de los controles de los que yo hice la muestra, para de allí poder determinar en qué estadio se encuentra la empresa, es decir, el control es maduro o no es maduro. Los que quieran investigar más, simplemente en Google, guía de la gestión del riesgo del DAF, DAFP, Departamento Administrativo de la Función Pública, y allí lo van a encontrar. Este es pues como el resumen. Es fácil, es muy sencillo, y de hecho yo personalmente en las matrices de riesgos yo lo meto porque me parece una forma fácil de monitorear la eficacia de los controles. Importante, concluir. La gestión de riesgos en mi organización, ¿la estoy haciendo de papel o verdaderamente me está sirviendo para, digamos que, monitorear y tomar decisiones importantes basadas en riesgos? Momento. Gracias. Entonces, ¿eso es de papel o verdaderamente está cumpliendo el objetivo de lo que me pide la norma 31.000? Está inmersa en las decisiones de la organización. Otra forma de medir la madurez es a través de esta metodología de los 10 puntos, que es una madurez de riesgo avanzado, donde no solamente haya una matriz de riesgo, sino un sistema de gestión de riesgo en las organizaciones. Para aquellas organizaciones que están mucho más avanzadas, se lo recomiendo, de la aseguradora Aon, donde examina prácticas y estructuras específicas relacionadas con 10 características para saber si hay una madurez en la gestión de riesgos de las organizaciones. Ellos anualmente a nivel mundial escogen organizaciones que tienen implementados sistemas de gestión de riesgos y le hacen esta evaluación. Entonces, para los que estén interesados, también muy sencillo de conseguir, índice de madurez de riesgos de Aon, y ahí les salen cuáles son las preguntas y cuáles son los calificantes. Este es el resumen que les traigo. Son 10 puntos donde la empresa califica de 1 a 5 y podemos establecer qué tan maduro está la gestión del riesgo. Lo que les mostré del Departamento de la Función Pública es qué tan maduro está el control, y este es qué tan maduro está todo el sistema de gestión de administración del riesgo. Entonces, para las organizaciones que ya van muchos más pasos adelante, esta está buenísima. Establece un índice general. Son 10 preguntas y miren que son muy estratégicas. Entonces, ahí van a encontrar el cuestionario, muy fácil de encontrar, y también califica en 5 estadios, ¿cierto? El 5, que es como el máximo, que es donde dice, ok, entonces la organización está en la capacidad de identificar, medir, administrar y monitorear. Está el 4, el 3 y el más bajito sería el 1. Entonces también para los que están en organizaciones donde verdaderamente se respira un tema de sistema de gestión del riesgo, pues este fundamentalmente les va a servir muchísimo, y de una vez están como los calificativos y está pues muy chévere para que lo investiguen. Pues a todos agradecerles, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios de cómo abordar un sistema de gestión del riesgo en la auditoría de las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Mi recomendación fundamental es que nosotros como auditores vayamos con el cumplimiento mínimo de la norma, que ya saben cuál es, que es muy básico: análisis de contexto, análisis de partes interesadas, identificación de los riesgos, ponderación de acuerdo a la metodología que la compañía haya elegido, y generación de planes de acción y la eficacia. Recuerden que en el numeral 9 también me dicen hágale seguimiento, entonces sería muy bueno tener un indicador, aunque no es obligatorio, y en la revisión por la dirección debe tener una entrada. Ahora, si su organización, además de cumplir la 9001, tiene implementado un sistema de gestión del riesgo, entonces todo lo que vimos aquí en clase, que va mucho más allá de lo que me pide la norma internacional. Dime, Ligia. Usted es tan amable, ¿me puede volver a repetir? Es que le entiendo DAF cuando habla, cuando lo dice. ¿Me lo deletrea, por favor? Sí, claro que sí, lo voy a poner en el chat para que lo vayas Perfecto. aquí a tener. Departamento Administrativo Gracias. de la Función Pública, DAFP, DAF.
y se los voy a escribir acá. ¿Qué color es la llanta? Esta, muy bien. ¿Y esta llanta qué color? Preguntas, La dudas. llanta es naranja. María, pues digamos, de las cuestiones que uno ve también es de pronto aparte de ver la metodología, también la evolución sería como ir viendo cuando ya una empresa ha implementado por varios años un método o algo así, digamos qué evolución han tenido los riesgos, cuando tú hablas de indicador, digamos, no sé qué tan práctico, pero pues digamos que lo que he visto es que, por ejemplo, van verificando que los riesgos o el indicador va tendiendo a que se llega a un riesgo residual bajo. Claro, Sería como esa comparativa de un año, por ejemplo, de un año a otro, algo así, exacto. cuando se revisa, digamos, porque es que una de las cosas que sí he visto es que, bueno, ponen planes de acción, están pendientes del plan de acción, pero digamos ya la revisión global como tal se hace cada año, pero digamos para ver si esos planes de acción en efecto sí hizo que el riesgo disminuyera o que por lo menos, digamos, tener una métrica en cuanto a que haya un porcentaje mínimo de riesgos, perdón, máximo de riesgo en bajo, o que siempre sea evolución de que se tienda a mejorar ese tema. No sé, sería como ver la practicidad de esa gestión de riesgos. Así es, así es. Y como yo les comentaba a Sandra, en clase es importante comparar. Yo muchas veces pido cómo fue la evolución de los riesgos desde el año pasado, tienen un comparativo, ¿cierto? Porque también me ha pasado que hay organizaciones que muestran la misma matriz todos los años. Entonces también es importante lo que dices tú, de revisar como esas tendencias en cuanto al nivel de riesgo, si ha bajado, si ha subido, y que verdaderamente, como les digo, eso converse con el análisis de contexto, ¿cierto? Entonces, digamos que ahorita un ejemplo muy sencillo es el tema del COVID o el reciente problema que hubo al inicio del año con todo el tema logístico y de buques. Entonces, que eso converse con la matriz de gestión del riesgo. Preguntas, dudas, comentarios, ¿alguien más que quiera, digamos, que compartir? Listo, entonces, pues a todos muchísimas gracias por asistir a esta clase en temas de auditoría de la gestión del riesgo. Miren que hay mucha tela que cortar y también hay muchas maneras de auditar. Mi recomendación es que le hagan trazabilidad a los riesgos, cada uno, al menos sacar una muestra representativa y poder también verificar los controles, no solamente lo que está ya escrito, sino identificar los controles y las recomendaciones, todas las que ustedes consideren. Recuerden que la norma solamente pide las cosas que vimos acá y todo lo que de pronto la organización no tenga, como una política estructurada, como el tema de los principios, pues entrarían en una auditoría a hacer, digamos que mejoras, opciones de mejora, nunca no conformidades, porque esto es una guía de implementación que no es obligatorio cumplimiento ni es un tema certificable. Pues a todos buenas noches, muchísimas gracias por asistir, un abrazo muy grande y que descansen. Chao, Shirley, Indira, hola, todos los, por acá veo compañeros del diplomado LAF, qué chévere que hayan venido en la noche de hoy y nada, nos vemos. John, hay varios. Un abracito, chao. Gracias, felicidades. Chao.